normalmente se refina. No hay otra causa. O sea, no se ha hecho por salud, sino se ha hecho por un tema de transporte y de almacenamiento. Entonces, dentro del endospermo, pues tenemos las proteínas, que tienen una función estructural, y esto ha hecho que al ir mejorando quiere decir que la industria alimentaria ha ido seleccionando los granos que mejor se adecuaban a lo que ellos necesitaban, son granos normalmente que tienen mucho gluten, puesto que el gluten hace que las harinas sean elásticas y entonces le facilita mucho para hacer panificables, ¿vale? Que es algo que se vende muy bien, y también porque aumentan la productividad. Entonces se han ido seleccionando semillas que tenían estas dos características, pero repito, no porque sean más saludables, ¿vale? Porque son proteínas de bajo valor biológico, sino por otras cosas como la productividad o la elasticidad de las harinas. También el endospermo es lo que está más rico en hidratos de carbono, ¿vale? El hidrato de carbono son los azúcares, ¿vale? Estos azúcares actúan como combustible, son la energía inmediata y su estructura determina su velocidad de absorción. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más complejos sean, más tiempo voy a tardar yo en asimilarlo, ¿vale? Cuanto más simples sean, más rápido se va a convertir en azúcar libre en mi organismo, ¿vale? Ahora voy a explicar por qué esto es importante. Bueno. Efectivamente, lo que solemos comer son los refinados, que son los procesados, que es lo que acabo de explicar, ¿vale? ¿Qué se suele refinar? Pues igual los aceites, las harinas, el azúcar, el arroz y el trigo. Vamos a ver. Bueno. Como sabéis ahora, hay mucha alerta sobre el azúcar y ha habido unas campañas, ahora desde el Ministerio de Consumo también se ha hecho una campaña para poder limitar el consumo del azúcar. En la primera gráfica podéis ver cómo ha ido subiendo el consumo de azúcar y de refinados en los últimos años, ¿vale? No ha hecho más que subir. Esto ha llevado a que el consumo de agua, que es lo que deberíamos beber, porque alguien le echa a sus plantas Coca-Cola o Fanta, todo el mundo sabe que las plantas y los animales necesitan agua. Seguimos siendo animales, ¿vale? Y entonces nosotros también necesitamos agua, no necesitamos para nada bebidas azucaradas. Y en cambio, como veis, el consumo de bebidas azucaradas no ha hecho más que subir, ¿vale? Voy a poner ahora un pequeño vídeo, ¿vale? Que yo creo que estoy en tiempo todavía, que habla un poquito del azúcar y así además os hago una pausita y así no hablo yo todo el rato, que debe ser un rollo. Y ahora sigo hablando, ¿vale? Voy a compartir otra pantalla. A ver. Y me decís si sabéis, ¿vale? Un momentito. Vale. Compartir. Básico. Aquí está. Un momentito, porque no se va a escuchar. Dejo de compartir, porque no le he puesto el sonido. Compartir sonido. Vale. ¿Se ve, verdad? Vale. Eso es lo que ha descubierto un investigador francés del Centro Nacional. Perdón. Eso es lo que ha descubierto un investigador francés del Centro Nacional de Investigación Científica en Burdeos por pura casualidad. Serge Hamet es especialista en adicciones. Sus ratas de laboratorio no estaban destinadas a investigar sobre el azúcar. Su droga es más bien la cocaína en forma líquida. A todas se les creó el hábito para estudiar el fenómeno de la adicción. Esta jeringuilla tiene cocaína. Pero un día Serge Hamet decidió cambiarles el menú del desayuno. Para medir mejor la adicción les ofrece probar también agua azucarada, en principio una sustancia neutral e inofensiva.
El animal puede elegir entre pulsar la palanca de la derecha o de la izquierda. Cuando presiona la palanca de la izquierda, bebe agua azucarada. Cuando pulsa la palanca de la derecha, se le administra una perfusión intravenosa de cocaína directamente en el torrente sanguíneo. Entre la jeringuilla de cocaína líquida de la derecha y el agua azucarada de la izquierda, las ratas adictas deberían elegir la cocaína. Pero, sorpresa. Aproximadamente entre el 80 y el 90% de las ratas del experimento se decantaron por el agua azucarada en lugar de la cocaína. Es decir, la gran mayoría. Y después, como se puede ver, el animal nos ignora y se concentra en beber cada vez más agua azucarada. Eso es precisamente lo que hace ahora. Es una prueba de la capacidad adictiva del agua azucarada. El azúcar es tan adictiva como la cocaína. Serge Jamet es uno de los primeros en publicarlo. Desde entonces otros científicos lo han confirmado. Según sus investigaciones, es como si el azúcar produjera un delicioso cosquilleo en las neuronas de la recompensa y motivación del cerebro. Cada ingesta de azúcar libera dopamina. Exactamente lo mismo que sucede con las drogas. Bueno, espero no haberos asustado mucho. Voy a volver a compartir esto. Vale. ¿Estáis viendo la presentación otra vez? No, ¿verdad? La estamos viendo, pero sin presentación. ¿Cómo sin presentación? Vemos todas las diapositivas. Vale. Tu pantalla. Perdón. Vale, ¿ahora sí? Ahora sí. Vale. ¿Por qué pongo este vídeo? Bueno, para explicar un poco qué es lo que sucede con el azúcar, ¿vale? Cuando hablo de este azúcar es un azúcar completamente refinada. Y esto de que se dice muchas veces de, bueno, es que si mi cuerpo me lo pide es porque lo necesito, ¿no? Esto tiene una explicación biológica y es que los alimentos naturalmente azucarados, como la fruta, por ejemplo, son alimentos con muy alto nivel nutritivo. Entonces, durante mucho tiempo nuestro cerebro nos daba las órdenes de buscar este tipo de alimentos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que con el tiempo nosotros ya no comemos de forma natural, no estamos en un bosque buscando el alimento más nutritivo, ¿no? Y nuestro cuerpo no hace falta que nos esté todo el rato dando esa recompensa. Entonces, esto es lo que digamos, de lo que se aprovecha, por decirlo de alguna manera, la industria alimentaria, y es el azúcar nos hace sentirnos felices y querer más y querer más y querer más, ¿vale? Es una respuesta cerebral provocada justo por eso. Y es algo que debemos, desde los sanitarios y desde pues, las políticas, un poco incentivar y desde la promoción a la salud explicar los que vayáis a ser nutricionistas o estéis interesados en la nutrición, en tener muy claro, ¿vale? Que el azúcar es un aditivo y que es absolutamente perjudicial para la salud, ¿vale? Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Pues ya nos metemos en la parte saludable. No sé si habéis escuchado hablar del índice glucémico. Cuando yo como azúcar, ¿vale? Cuanto más refinado esté el azúcar, lo que pasa es que como tardo muy poco en asimilarlo, tengo un pico muy alto de glucosa en la sangre, ¿vale? Y esto hace que, como tengo mucho azúcar, mi cuerpo genera mucha insulina. Y esto hace picos de insulina y IGF, que se llama, ¿vale? Estos picos están relacionados con el crecimiento de células cancerosas, ¿vale? Y también en su capacidad de invadir los tejidos. Esto también está relacionado, todos estos picos, con que las personas son menos susceptibles a los tratamientos de quimioterapia, ¿vale? Se sabe además que las mujeres con muchos picos y con un IGF alto tienen 7 veces más probabilidades de sufrir cáncer de mama. Entonces, bueno, todas estas evidencias hacen que podamos hablar de que el azúcar refinado y los refinados en general son calorías vacías y por eso se habla de venenos blancos, ¿vale? Entonces, ¿por qué debemos consumir integrales? Porque evitamos esos picos glucémicos, porque además tienen un rol protector
ya que las fibras y los polifenoles, que es todo aquello que llevaba esa vainita que hemos quitado, ¿no? el germen y el salvado, se almacena en esa zona. Y eso tiene sustancias protectoras, además de otras sustancias que te ayudan a fijar los minerales y las vitaminas que están en otros alimentos. Además de que tienen un efecto protector sobre muchas enfermedades. Vuelvo al plato, puesto que todos los alimentos se producen de una determinada manera. Cuando nos llegan hay una forma de producirlos, ¿no? Y la mayoría de los alimentos que nos llegan de los procesados vienen de la industria alimentaria. ¿Y cómo se producen esos alimentos? Bueno, hay mucha controversia de que si los alimentos ecológicos, que si sí, que si no, que si son mejores, que si son peores. Bueno, aquí se hizo un estudio en familias durante 15 días de lo que orinaban, ¿vale? Entonces, se ve en la parte de abajo, podéis ver los cuadraditos azules es la cantidad de pesticidas y de microplásticos que orinaban cuando tomaban dietas convencionales, luego cuando tomaban dietas orgánicas y cuando volvían a recuperar su dieta convencional, ¿vale? Este estudio fue muy claro para dejar evidencia de que sí llegan los pesticidas y sí llegan la cantidad de químicos que están en la alimentación en contraposición a lo que se dice todo el rato de que la comida, cuando llega, el alimento está completamente limpio. No lo está, ¿vale? Porque hay muchos de los pesticidas no son hidrosolubles, sino liposolubles, y esto hace que nosotros, bueno, los comamos, los metabolizamos, algunos se fijen en nuestro cuerpo y otros los orinemos, pero está claro que si orinamos plástico y pesticidas es que llegan a nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Dónde están estos plaguicidas y estos herbicidas? No solo están en los alimentos, también están en el agua, también están en el aire, eso quiere decir que también están en la tierra. Siempre dicen que la cantidad que nos llegan en los alimentos, ¿no? Bueno, eso está controlado, porque si yo me como una manzana, la autoridad sanitaria de cada país pues sabe qué cantidad de, yo qué sé, voy a decir una burrada para que quede así como muy claro, ¿no? De arsénico, por ejemplo, que es algo súper venenoso, podría comer cada día, ¿vale? Y eso pues se regula cuánto arsénico puede tener mi manzana. Pero hay un problema, que es lo que se llama el efecto cóctel, ¿vale? Cuando se miran esas sustancias por separado. Pero claro, nadie te está diciendo que si mezclas un montón de sustancias distintas que son químicos y son perjudiciales, eso tiene efectos sobre nuestra salud. Pero es muy difícil estudiarlo, porque probabilísticamente saber qué cantidad de cada uno toma y hacer una media y no sé qué, a nivel de estudio eso es muy complicado. Y en eso se escudan para poder hacer unas mezclas, ir poniendo un poquito de cada, ¿vale? Para que cumplan, digamos, esos niveles de seguridad que tienen impuestos, ¿vale? Estos niveles, además, están medidos en adultos, no en niños, porque, como sabéis, los estudios no sería ético hacerlos en niños ni en personas con patología, por lo tanto, no hay estudios que midan qué nivel de toxicidad tienen niños, por supuesto tampoco en embarazadas, por supuesto tampoco en personas susceptibles y nada de eso. Y ahora poco a poco es cuando se están empezando a estudiar estas sinergias que se llaman entre los plaguicidas y los contaminantes. Nada, aquí simplemente deciros que, bueno, cada vez hay más sustancias químicas en nuestro entorno, en el aire, en el agua. Hay como millones de toneladas, ya en la época de los 80, imaginaros ahora. Y de todos los productos que se han ido estudiando, que no son muchos, solo se han estudiado 900, solo hay uno que no es cancerígeno, ¿vale? Hay 95 que son cancerígenos conocidos y los otros andan ahí que no está muy claro, ¿vale? La mayoría de estos compuestos que han sido identificados como cancerígenos se acumulan en las grasas. Y es bastante indicativo, ya que los cánceres cuya incidencia ha aumentado en los últimos años desde que se ha industrializado nuestro entorno, son los cánceres de tejidos grasos, ¿vale? Como son la mama, el ovario, la próstata, ¿vale? Cosa que es muy curiosa. Bueno, ¿por qué ecológicos?
Pues porque son alimentos libres de tóxicos, porque son más ricos en vitaminas, tienen más hierro, más magnesio. Además tenemos la posibilidad de comer la piel, ¿vale? Que también pues, nos da fibra. Mejora el sistema inmunitario y tenemos menos problemas dermatológicos, puesto que tenemos menos químicos. La piel y el intestino son dos cosas que están muy unidas. Entonces, cómo esté nuestra piel es un indicativo de cómo está nuestro sistema digestivo. ¿Cómo debemos entonces de comer los cereales que consumamos? Pues deben ser integrales, porque tienen un mayor aporte nutricional y evitan los picos, deben de ser ecológicos, por todo lo que he explicado y porque además la mayoría de los pesticidas se acumulan en el ensalvado. Por lo tanto, lo ideal es comerlos ecológicos. Lo mejor es que sean locales, pues protegen las variedades y no tenemos harinas de trigos tan manipulados, y son trigos que son más antiguos y por lo tanto más saludables, no tienen tanta cantidad de gluten y tienen unas proteínas de un mayor valor biológico, aparte de que fomentamos el comercio local y eso hace pues que los alimentos tengan menor huella de carbono porque no están transportados, todas estas cosas que imagino que ya conocéis. Bueno, para ir cerrando, como soy muy pesada y no quiero que se os olvide, vuelvo a poner el plato saludable. Me parece muy importante que se use el sentido común cuando vemos estas cosas tan visuales, ¿no? Por eso incidir mucho en que la mitad de lo que debemos de comer son frutas y verduras, que el resto deben de ser granos integrales y proteínas saludables, ¿vale? Y bueno, que cuando vayamos a comprar, pues nos fijemos mucho en nuestros carros de la compra, ¿no? Y pongo de ejemplo estos dos carros para que podáis comparar. Entonces, ¿a qué carro se parece más al tuyo? Si se parece a este carro, pues no vamos muy bien, ¿vale? Hay que intentar comer comida real, comida sin envases, sin aditivos, comida no procesada, ¿vale? Va a ser lo más parecido, la comida tal cual esté en la naturaleza. Eso siempre te va a indicar que estás comiendo bien, ¿vale? Que sean cosas que se puedan ver de forma natural. Y bueno, informarte de lo que comes, no fiarse de la publicidad y aprender a leer las etiquetas. Es importante que lo que consumamos entendamos lo que estamos leyendo. Si hay un montón de palabras que no entiendes, eso no es comida. Que haya pocos ingredientes, que los ingredientes sean, que no sean refinados ni hidrogenados, que no estén llenos de aditivos y que miremos el valor nutricional, ¿vale? Así que nada, que muchas gracias por la atención, espero haber sido clara y no haber sido muy pesada. Y dejo así para quien quiera leer un poco las alternativas de consumo y como son y 45 no quiero consumir más tiempo para acabar en hora. Pues muchas gracias, Paloma. Muy interesante, como siempre. Yo quería añadir que nosotros contamos normalmente en las formaciones que hacemos sobre el enjambre sin reina, sobre agroecología. Bueno, viene un poco a preguntarnos que por qué hay un médico en nuestras formaciones, ¿no? Y para nosotros fue muy importante el proceso, que nosotros trabajamos mucho el tema de la agroecología en el enjambre sin reina, hacemos mucha formación, tenemos una tienda de productos agroecológicos, teníamos una huerta, vendíamos cestas y siempre trabajamos este tema, hacíamos mucha formación desde el enfoque de la sostenibilidad, de la economía ecológica, del enfoque feminista. Pero poco a poco vimos la importancia de incluir el enfoque de la salud. Por supuesto, todos están relacionados, unos sin otros no existen. Y aquí, bueno, decía un poco que Paloma fue la inspiración de todo esto, ¿no? La que un poco nos inspiró a incluir el enfoque de la salud en nuestras formaciones de agroecología. La que nos trajo un poco el concepto de alimentación sostenible y desde que nos lo trajo lo hemos acunado porque nos parece un concepto que engloba, pues eso, sostenibilidad, salud, medio ambiente, bueno, un montón de enfoques. Y bueno, pues por eso un poco quería comentar que, bueno, agradecer a Paloma, eso, agradecer a Paloma su enfoque y las cosas que nos cuentan desde su formación como médico.
creo que no hay ninguna pregunta. Como hemos dicho que la íbamos a dejar para el final, creo que voy a pasar a presentar a Rate de Espiga Negra, ¿vale? Si nadie... bueno, pues Arrate forma parte de un colectivo que se llama Espiga Negra. Se dedican un poco al procesado de los cereales para hacer pasta ecológica de manera artesanal, pero no solo eso, lo hacen con un proyecto para nuestra forma de verlo súper integral, porque lo hacen con un enfoque muy holístico, porque integran en su trabajo el contacto directo y el vínculo con el territorio local, de donde proceden los cereales de variedades locales con los que trabajan. Es un proyecto que nos parece súper interesante y por eso queríamos contar con Arrate para que ella nos contara su experiencia y el proyecto en sí. Entonces tampoco lo voy a presentar mucho más porque es su trabajo, pero sí quería decir por qué nosotros le hemos conocido. Nosotros conocimos el proyecto de Espiga Negra por la tienda La Rendija, ¿no? Esta tienda que tenemos de productos ecológicos, que buscando productores de pasta, pues nos encontramos con ellos. Y fue todo un lujo porque desde el principio el proyecto nos encantó, porque cumplía muchos de los criterios de sostenibilidad que necesitamos para nuestra tienda. Era un producto local, artesano, de economía local, pero también cumplía un requisito muy importante y muy difícil hoy por hoy, que es que podíamos vender la pasta a granel. Entonces, vender pasta ecológica local a granel para nosotros fue una oportunidad. Estamos con ellos desde hace un montón de tiempo y vamos, es uno de nuestros productos estrellas, de hecho, en la tienda. Así que nada, que bueno, invitaros a disfrutar de la historia de esta bueno, cooperativa. Siempre digo cooperativa, pero no sé si sois una cooperativa, Rate, y que lo disfrutéis mucho. Muchísimas gracias. Bueno, todavía no somos cooperativas, empezamos mi hermano y yo, es un proyecto familiar, ahora ya estamos 4 personas, pero bueno, al final muchas veces la forma jurídica quizá no importa tanto como los valores que puedan estar detrás de cada proyecto. Entonces, bueno, nosotros de alguna manera pues intentamos cooperar lo máximo posible con los proyectos del entorno. Entonces, pues bueno, de alguna manera, formalmente cooperativa no somos, somos un proyecto familiar. Y bueno, como la historia iba de cereales y salud y nosotros ya llevamos unos cuantos años, pues eso, cultivando cereales, bueno, cultivando, más que cultivarlos nosotros, trabajamos con familias cercanas de aquí, pues, principalmente Sierra de Yeguas, ahora un poquito en Córdoba, trabajamos siempre con proyectos cercanos para seguir investigando en todos los procesos agrarios vinculados al cereal y también en procesos alimentarios. Además, yo soy veterinaria, entonces de alguna manera he aprovechado un poquito, ¿no?, esta oportunidad que nos brindabais para unir un poquito también el punto de vista de la salud, pero específicamente con los cereales. Porque realmente, bueno, casi que a día de hoy parece que el trigo mató a Manolete, pero bueno, yo quiero desmontar un poquito todo esto. Entonces, a ver si lo consigo. Voy a intentar compartir pantalla. Vale. He hecho una pequeña presentación, pero bueno, son más fotos que otra cosa. Entonces, si veis que me pierdo, que me voy por los cerros de Úbeda, me decís algo, porque vamos, yo tengo aquí carrete para rato. A ver si lo consigo, ¿eh? Vamos a ver. Yo cuando te queden 10 minutillos te aviso, ¿vale, Arrate? Vale, ahora, madre mía, ¿cómo hago esto? Espera, ¿eh? Vale. ¿Sabes compartir pantalla? ¿Lo has hecho alguna vez? Tendré que abrir, me imagino, el PowerPoint, ¿no? Dejarlo abierto. La verdad es que no lo he hecho nunca, ¿eh? O sea, Vale. si metes un cable, genial. Mira, en el mismo, en la pantalla de Zoom donde te ves, abajo pone compartir pantalla. Paloma, si ves que me... Al lado de donde está el chat, participantes y demás, justamente debajo. Sí, no sí, sé. estoy ahí, lo que tiene que... vale, ahora... Has empezado, ahora vemos tu pantalla. Estupendo.
Vale, Sí. pues lo voy a poner en forma de presentación. Esto como iba, Alexe. ¿Dónde está? Espera, que justo tengo... F5. Eso es. No, en el mío no. Pues dale ahí. Inicio. Ahí, espera, que mientras está Mira, compartiendo. ahí en presentaciones, si te vas a inicio, insertar más hacia tu derecha, casi el del centro es presentación con diapositiva. Ahí, vale. Ese. Y ahora le das a desde el principio y ya está. Esto era lo que Y ya quería. lo tienes. Vale, muchísimas gracias, Paloma. Nada. Bueno, básicamente voy a empezar un poco contando muy escuetamente lo que hacemos, porque las bases sobre las que se establece, digamos, nuestro proyecto tienen mucho que ver con la salud. Entonces, vamos, básicamente en Espiga Negra lo que trabajamos es desde el grano hasta el plato, haciendo todo el proceso de elaboración o de transformación, si le queremos llamar de esa forma, desde lo que es el grano de cereal, trigo duro, en nuestro caso trabajamos con trigo duro y con espelta, que también es un trigo, hasta lo que son las pastas. ¿Trabajamos por qué trigo duro y por qué espelta? Porque tanto el trigo duro como la espelta se dan muy bien en nuestra zona. El trigo duro es el cereal, el trigo que clásicamente se ha utilizado para hacer pasta porque es el que mejor, digamos, se adapta a las cualidades gastronómicas que necesita una buena pasta y porque tienen gluten. Aquí ya empezamos con esos primeros demonios, ¿no? que la gente malinterpreta, porque bueno, detrás de esto hay algo que voy a intentar ir desgranando, ¿no? El gluten es una proteína muy heterogénea que cambia su composición dependiendo del tipo de trigo que sea, la especie de trigo que sea, la añada, la variedad, etc. Decir gluten es como decir nada, porque el gluten es muy heterogéneo, es decir, cambia muchísimo de unos trigos a otros. Cambia en composición, cambia en cantidad presente, pero bueno, la cantidad de gluten no va a ser tan importante, eso luego lo avanzamos. Entonces, ¿por qué trigo? Porque el trigo tiene esa maravillosa proteína que es un auténtico milagro, que es el gluten, que hace que podamos tener panes que esa malla, pues bueno, puedan guardar el CO2 que generan las bacterias de la fermentación, las levaduras de la fermentación y nos puedan dar esas migas fantásticas que nos produce un pan que te hace gozar y disfrutar de los alimentos. ¿Por qué el gluten? Porque es esa malla que, digamos, sujeta, ¿no?, todos los componentes que están en el grano, pues almidones, pues minerales, etcétera, para que la pasta pueda tener esa forma y no se deshaga a la hora de cocer. ¿Qué más? Bueno, realmente es eso, es una proteína milagrosa, por eso desde hace 10.000 años, ¿no?, pues es un poquito ese cereal que además en nuestras culturas, en los pueblos mediterráneos o de la cuenca mediterránea, tiene incluso hasta ese componente sagrado, ¿no? El pan es sagrado, las fiestas, las comidas se organizan muchas veces en torno al pan. El pan nos ha salvado a las civilizaciones de morir de hambre muchas veces, etcétera. Creo que ahora mismo como que el 20% de las calorías totales de consumo mundial a nivel mundial provienen del trigo. Bueno, nosotros trabajamos desde el trigo, que para nosotros es nuestra materia prima, esa base que además adoramos, hasta el producto final, pasando por dos transformaciones, la molienda y lo que es la propia elaboración de la pasta. Aquí me repito un poquito, ¿no? Yo cuando hablo de alimentación, además de eso lo comentaba Paloma, ¿no? Que no solo es la salud tiene un aspecto, sino que hay muchos aspectos. Para nosotros la alimentación no solo es, o elaborar un alimento no es solo hacer algo de comer, sino que además, pues bueno, para nosotros es importante que unos aspectos como la gastronomía, como el gozo, ¿no? El gozar alimentándose, el gozar comiendo, pero obviamente todo bajo un prisma de un alimento sano. Entonces, nosotros ¿qué bases o qué puntos quisimos fortalecer a la hora de hacer nuestro proyecto y que a su vez pues, pensábamos que pueden contribuir y que contribuyen tanto a la salud nutricional como a la salud ambiental?
pues teníamos claro que tenía que haber una relación directa con la tierra y con los procesos agrarios, es decir, transformar o elaborar el alimento allá donde se produce. Obviamente debía ser de producción ecológica, por lo que comentó pues bueno, Paloma también al final, ¿no? De que si analizamos nuestra orina, vamos, yo no quiero ni saber lo que aparece ahí, ¿no? Desde microplásticos, como decía ella, hasta fertilizantes, famoso glifosato, que luego hablaremos un poquito después de esto, etcétera, o sea, un largo etcétera. Desde los años 70 hasta ahora han aparecido una serie de contaminantes y de componentes ambientales que ingerimos a través de la alimentación o incluso a través del agua, del aire, etcétera, pues que están afectando a nuestra salud. Por eso nuestra apuesta, pues obviamente fue por la producción ecológica o agroecológica, ¿no? Yendo un poquito más allá de lo que la producción ecológica engloba como tal. Obviamente la transformación artesana y a pequeña escala, no fijándonos en esas escalas o en esas economías de escala, sino localizándonos en el territorio, sin concentrar todo. La transformación artesana, obviamente, porque bueno, sobre todo en el caso de la pasta y de los cereales, cómo los transformas tiene mucho que ver en cómo ese alimento finalmente te va digamos, nutrir, ¿no? No es lo mismo un producto industrial, aunque sea integral, aunque sea de un cereal, aunque sea ecológico, que un producto artesanal. El cuerpo no lo asimila igual y no funciona igual. Es decir, genéricamente podemos hablar de cereales integrales, pero también hay que ir un poquito más allá. Hay que ver cómo se elaboran cereales integrales o también se pueden consumir cereales que no sean integrales, pero que sean sanos. Luego también lo voy a retomar un poquito eso con los refinados y para matizar un poquito que es un proceso de refinar los cereales. Y bueno, un poco lo que engloba todo, ¿no? Pues eso, todo esto pues para intentar elaborar alimentos de calidad, generar un proyecto de autoempleo, ¿no? En un inicio mi hermano y yo y luego ahora más gente y poder un poquito pues vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y sobre todo eso de algo que se produce en el entorno, algo que elaboramos con nuestras propias manos y algo que bueno, pues que ofrecemos y que, por ejemplo, pues en la rendija estamos súper agradecidas que hagáis llegar nuestra pasta a las consumidoras, la rendija y en otros sitios. Era un poquito lo que queríamos conseguir, ¿no? Pues un poco partiendo de un principio, ¿no? de agroecología o de soberanía alimentaria, pues bueno, pues poder cubrir estos aspectos. Entonces aquí ya no me enrollo un poquito más, porque ahora yo voy a empezar con que el trigo mató a Manolete, ¿no? Ahora mismo tenemos el enemigo público número uno, que es el trigo, y que bueno, que hay un desconocimiento bestial sobre lo que es el trigo, sobre los tipos de trigo, sobre cómo se transforman. Entonces, bueno, todo esto, digamos, toda esta demonización del gluten, del trigo, responde a distintas cuestiones, o sea, es algo multifactorial, no se ha demonizado por una única razón, ni por dos, sino por muchas. Pero es verdad que desde los años 50, 60 más o menos, igual ahí Paloma corrígeme, porque yo creo que la celiaquía como tal se describió, aunque ya se conocía de antes, pero creo que se describió en los años 50 o 60, no lo sé, creo que por ahí. Es verdad que, pues que se ha ido incrementando, ¿no? Además, notablemente, que se ha cuatriplicado. Creo que ahora mismo en torno al 2,5% de la población es celíaca. Celíaco, digamos, tiene un componente genético, es una enfermedad autoinmune, no es una alergia o no es una sensibilidad, es un proceso más grave en el que las personas que que padecen esta enfermedad, digamos, ya nacen así, tiene un componente genético y al ser una enfermedad autoinmune, digamos, así simplemente, pues que el organismo ataca y justo se centra, digamos, en atacar las vellosidades gastrointestinales que las barre. Entonces, en las personas celíacas el consumo de gluten, pues bueno, puede llevar a provocar, digamos, una sintomatología muy fuerte y una enfermedad muy, muy fuerte. Además, en la última década también han aparecido, se está incrementando mucho lo que se denomina sensibilidad no celíaca, es decir, aquí no hay una enfermedad autoinmune,
sí que aparece una inflamación, pero no es ni una alergia ni una enfermedad autoinmune, es diferente. Es decir, hay molestias que se pueden confundir con la enfermedad celíaca, pero no hay una destrucción de las vellosidades intestinales, es un poquito distinto. Quizá, bueno, luego Paloma seguro que si quieres entrar ahí, pues lo podrás matizar tú un poquito más. También ha habido eso, un incremento en personas que se autodeclaran que tienen sensibilidad no celíaca al gluten. ¿Por qué digo que se autodeclaran? Porque realmente todavía no hay ninguna prueba real que la pueda identificar. Ni siquiera se sabe que sea el gluten, ¿no? Lo que está provocando ese malestar, digamos, intestinal en muchas personas. Y es verdad que ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, ¿cómo se explica? ¿No? ¿Es predisposición genética? ¿Nos estamos autogestionamos? ¿Somos víctimas de la moda? ¿Ha habido cambios en el trigo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Porque es verdad que sí que hay un aumento en esas dolencias, pero no hay un factor que lo pueda ir explicando. El tema de la predisposición genética per se no lo explica. Es verdad que llevamos consumiendo cereales con gluten, trigo concretamente, más de 10.000 años, y es verdad que allí, digamos que el grano por Europa, o sea, el trigo, se empezó a extender desde el creciente fértil, ¿no? Pues poquito a poco por toda la cuenca mediterránea, y a medida que el ser humano iba consumiendo ese gluten, pues también digamos que las poblaciones que no lo toleraban, o las poblaciones más celíacas, por llamarlos un poquito por andar por casa, fueron desapareciendo. Entonces, incluso se dice que la celiaquía es una reliquia genética, ¿no? De la época preagrícola. Entonces, pero ya son 11.000 años, entonces no se explica que sea en estos últimos 50 años, ¿no? ese aumento tan grande. Además, la molienda es la primera transformación alimentaria, digamos, de la historia. Y lo que comentaba antes, los cereales suponen el 20% de las calorías mundiales y llevamos muchísimos años consumiéndolas. Entonces, solo con el factor, digamos, de pues hemos mutado y ahora nos sienta peor, eso no lo explicaría. La autogestión, ser víctimas de la moda, pues es verdad que ahora mismo comer sin gluten está de moda. Hay mucha gente que elimina el gluten sin tener un diagnóstico médico o sin hacer una consulta con una persona especialista, que se lo autopacta, pues porque se lo ha dicho, porque está de moda, porque Gwyneth Paltrow ha sacado una línea de productos sin gluten maravillosa, etc. En 2018 el negocio del sin gluten movía ya 15.000 millones de euros y la previsión en el 2027 es que mueva, espera, voy a cambiar porque el lado lo tengo arriba, que empiece a mover unos 36.000 millones de euros. Por eso el tema del sin gluten hay que evaluarlo con cautela, porque empieza a ser un negocio jugosito. Entonces, son, vamos, cositas que hay que tenerlas en cuenta. Aún así, una moda es verdad que tampoco explicaría esto. Hay otra cuestión que muchas veces no valoramos o no se tiene en cuenta, que es lo que ha cambiado también en estos últimos 50 años, desde de dónde viene el trigo. Y yo me voy a centrar en la pasta, no voy a hablar genéricamente, ya que somos elaboradoras de pasta, pues me voy a centrar concretamente en la pasta, porque además nos viene muy bien como paradigma para explicar cómo ha habido este cambio de modelo agrícola, de modelo agroalimentario en los últimos 50 años, centrados pues, en esa revolución verde, en esa concentración de los recursos, y la pasta puede ser un poquito paradigmática, ¿no? Porque realmente es un alimento que se elabora en base a una materia prima que es el trigo, que es maravillosa, pero que a su vez es un commodity, ¿no? Es una mercancía que cotiza en bolsa. Y además es un producto que ha pasado de elaborarse artesanalmente a elaborarse masivamente de manera industrial y a consumirse también masivamente, porque es un producto que podemos encontrar en cualquier lineal de supermercado. Entonces, digamos que la pasta, digamos que puede ser incluso paradigmática para explicar la decadencia, ¿no? de la calidad alimentaria de los alimentos
desde, digamos, esta revolución verde o esta industrialización del modelo agrícola alimentario. Vamos a ver, la pasta obviamente se elabora con trigo duro, que el trigo duro además es uno de los trigos, de los primeros trigos que surgieron en toda la cuenca del Mediterráneo y que se quedó delimitado al sur, es decir, necesita calorcito. Por eso en Andalucía el trigo duro es tan bueno, por eso la mejor pasta es la del sur de Italia, por eso los trigos de la zona lo diré, de Libia, de Egipto, tienen tanta fama a nivel mundial, porque es algo como muy del calor. Pero ahora mismo, ¿quién es el mayor productor mundial? Pues Canadá, Ucrania, Italia, que es el mayor productor de pasta, pues sus importaciones o gran parte de sus importaciones de trigo vienen de países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Serbia, República Checa, que son países de climas más fríos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque ahora mismo los alimentos o la mayoría de los alimentos están muy alejados kilométricamente de donde se elaboran. Además de estar alejados kilométricamente, bueno, los consumidores también tenemos mucha lejanía del concepto, ¿no? Estamos totalmente desvinculados del proceso y ya no sabemos de dónde vienen las cosas. Entonces, cambio de localizar los procesos agrarios y de alimentación a deslocalizarlo totalmente está empezando a acarrear problemas que son derivados no de la materia prima, no del trigo o del gluten, sino de cómo se está produciendo ese trigo. Es decir, se produce en Canadá, se produce en la República Checa, en Ucrania, con climas fríos. Hay una cosa que se denomina maduración química, que se utiliza en agricultura desde los años más o menos 70, 80, a partir del 2000 encima se ha empezado a utilizar mucho más, en el que se utilizan ciertos componentes para madurar artificialmente las cosechas. Esos componentes luego pasan a la cadena alimentaria. El cereal a día de hoy masivamente se está madurando con glifosato. Eso en Europa está prohibido, pero está prohibido con la boca pequeña. La patata también se madura con glifosato, es decir, se seca el alimento para que se madure. También se secan legumbres, etc. En Estados Unidos, en Canadá, esta práctica no está prohibida. Entonces, días previos a la cosecha se hace una rociada con glifosato, se secan esos campos, que son enormes extensiones de cereal con glifosato, y pasan al sistema ya de transporte por barco, grandes almacenes, grandes industrias, etc. Todo eso va pasando al cereal, todo eso va pasando a la cadena, digamos, del sistema agroalimentario y termina finalmente en nuestros platos. Os digo, el trigo mato a manolete, bueno, ya veremos. Es decir, hay que ver cómo se ha producido ese trigo. Por eso el tema de conocer todo el proceso de la cadena muchas veces tiene incluso más importancia que la propia materia prima en sí. Eso está pasando en prácticamente todas las pastas. Bueno, analizaron, hay un documental que si lo podéis ver del canal Arte, que se llama El gluten, el veneno, ahora no me acuerdo, y os pasaré, si queréis luego os paso el enlace, que habla de un grupo en Francia, en Francia y en Alemania, que tomaron muestras de distintos supermercados, de distintas pastas de nombres comerciales, y prácticamente todas tenían residuos de glifosato. Pero no solo eso, prácticamente todas tenían residuos de MOS, de micotoxinas. ¿Eso cómo se da? Normalmente cuando se transportan por barcos. Ese transporte marítimo genera humedad, entonces son grandes silos enormes donde se almacena cereal en unas condiciones que no son las óptimas y donde finalmente empieza a haber proliferación de micotoxinas que finalmente pasan a nuestra alimentación. ¿Cómo se reduce eso? Pues obviamente consumiendo producto local.
En Andalucía tener en cuenta que el trigo, nosotros cosechamos el trigo duro en junio, finales, en julio aproximadamente, con 45 grados a la sombra, o sea, allí no se menea ni una mosca. Entonces, cuando haces un buen cultivo bajo el sistema, digamos, de agricultura ecológica, sin pesticidas, y además haces la cosecha en tiempo y como debe de ser, y la transportas al molino que está a 20, a 15 kilómetros o a 70, me da igual, pero en ese entorno cercano, no vas a tener esa proliferación de micotoxinas. Por lo tanto, tu producto va a ser muchísimo más saludable de partida que cualquier otro producto que venga de lejanía. Por eso es muy importante conocer todos los puntos donde, o sea, todo el proceso, digamos, alimentario. Esto, bueno, una parte, ¿no? Que de dónde viene el trigo, eso hay que tenerlo en cuenta. El trigo, cualquier elemento. Por eso nosotros trabajamos con productores locales. Luego hay otra cosa que también se está barajando últimamente o que se habla mucho, que es los cambios que ha podido sufrir el trigo, ¿no? Pues variedades tradicionales, trigos antiguos. Eso no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de variedades tradicionales o de variedades antiguas. Bueno, en los años 70, más o menos, se desarrollaron nuevas variedades que estuvieron al servicio de la industria química. Cuando hablo de nuevas variedades, son variedades de trigos que estaban un poquito más bajas, que sirven a ese paquete, digamos, agroindustrial que nos puso o que trajo la revolución verde para aumentar la productividad agrícola. Sabéis que, bueno, a partir de los años 70, no solo en el trigo, sino también en el arroz, en el maíz, en todo tipo de cultivos, en las legumbres, en las hortalizas, pues bueno, vino aparejado un cambio bastante potente que primó la productividad frente a la calidad y que además iba asociado pues, a cierto tipo de semillas que además iban asociados a un paquete de fitosanitarios, ¿no? Que hacían que esas semillas respondieran con productividades mayores. De hecho, la productividad y los rendimientos agrarios se incrementaron brutalmente. ¿Qué más? Eso es, lo que decía, esas variedades tradicionales, esas variedades nuevas, también tenían, digamos, cambios en su componente genético. Hay una creencia que es falsa, que es que las variedades tradicionales tienen menos gluten que las modernas. Eso es mentira, tienen más gluten. Lo que tiene que tienen un gluten diferente. Tienen un gluten diferente. Su composición, digamos, hace que sea un gluten que, por norma general, tenga menos fuerza, menos tenacidad. Entonces, a la hora de su proceso, pues van a quedar, por ejemplo, en panificación, van a ser panes un poquito, digamos, no tan elásticos, sino a la hora de crecer te van a quedar un poquito más asentados y a la hora de elaborar la pasta, pues tienes que trabajar un poquito más lento. Por eso estas variedades también, digamos que a esa agroindustria, a ese modelo agroindustrial que empezó a imperar a partir de los años 60-70, tampoco le servían. Uno, estas variedades tradicionales más altas no respondían a ese paquete, digamos, de fertilizantes que te ofrecía, que te vendía la industria. Entonces ya no eran negocio. ¿Por qué? Porque esas variedades que son más altas, en el momento de utilizar esos fertilizantes nitrogenados, esos fosfatos, caían, entonces no resultaban productivas. Entonces, una variedad tradicional a esa industria química no le servía. A una industria agroalimentaria que elabora a todo meter, porque el tiempo es dinero, es decir, fermentaciones muy rápidas, panes muy voluminosos en muy poco tiempo, pastas que se elaboran en 4 horas en vez de en 40 o de 24 horas. Eso no servía, entonces eran unas variedades que había que desechar, ¿no? Es decir, a la industria no le servían. Y para colmo, además, había una cierta variedad y una disposición, entonces las personas agricultoras no tenían o no dependían de esas empresas de semillas para tener que comprar todos los años esas variedades, digamos, más modernas. Por lo tanto, pues bueno, aquí ya empezamos a ver si ha habido cambios en el trigo, pero es verdad que estos cambios en el trigo tampoco explican de per se esa subida, ¿no? de este malestar que parece que el cereal o el trigo está provocando. Por lo tanto, a lo que quería ir, que creo que no me estoy explicando bien, es que no hay un único factor, sino que son un montón de factores los que afectan, digamos, a la salud en el caso de los cereales.
Pero lo que quería dejar muy claro es eso, que las variedades tradicionales no es que sean mejores porque tienen menos gluten, sino tienen un gluten diferente, porque yo lo que quiero transmitir un poco es que el gluten no es el problema, hay otras cosas y casi todas nos llevan a lo mismo, sí, el cambio del modelo agrícola. Luego, bueno, lo que os decía, nosotras, bueno, hemos empezado hace unos cuantos años ya, junto con Juan, otra gente, la UPO también participa en un proyecto en esta línea de empezar a retomar o a recuperar esas variedades tradicionales. Lo que os decía, mira, os tenía que haber puesto la foto, lo que tiene que no me acordaba. Lo que decía que las variedades tradicionales de trigo son más altas que esas variedades modernas. Bueno, veis aquí en la foto, no sé si se puede ver, que eso es un trigo, no es maíz, y tiene casi la altura de un maíz, ¿no? Pues eso estará con 1,50 más o menos. Son ese tipo de trigos, ¿no? Son, pues bueno, esas variedades tradicionales que a la industria no les sirven, entonces, pues bueno, en los últimos años se han ido quitando. Nosotros, en cambio, estamos trabajando por incorporarlas cada vez más. Ya tenemos una línea que son las integrales, que se elaboran con ese tipo de variedades, la espelta también, y bueno, poco a poco iremos recuperando alguna cosilla, alguna otra variedad. Aquí, bueno, espera, no creo que me he repetido. No, aquí. Vale. Listo. Entonces retomo un poquito, ¿no? Las causas multifactoriales, ¿no? Habíamos empezado por el origen, habíamos empezado por la materia prima, por las variedades, y ahora me quiero centrar un poquito en el proceso, ¿no? Los procesos de cómo se tratan esas materias primas también son muy importantes, de cómo responden desde el punto de vista de la salud. La industria alimentaria tiene forma de reloj de arena. Entonces, en la base, digamos, una base, bueno, en la base no, en la parte alta, más ancha, suelen estar, pues eso, múltiples productores, productoras, campesinas, ¿no? Digamos que hay muchos, ¿no? Luego, poquito a poquito se va estrechando, es decir, hay muchas gentes en producción primaria, poquito a poquito se estrecha, hay menos transformación, poquito a poquito se ensancha, hay un poquito más de distribución, poquito a poquito se ensancha, un poquito más de pequeñas tiendas, pequeños proyectos, pero aún así un poquito estrecho, y finalmente se ensancha del todo, que es donde están los consumidores, ¿no? Es decir, esto lo tenía que haber hecho, pero no me ha salido. No sé si me he explicado. Es decir, hay un momento en la industria alimentaria que estrechamos, que tenemos un cuello de botella. En el caso de los cereales es en la transformación. Hay muchas personas en el mundo, a lo largo del mundo, produciendo cereales, pero realmente hay poquitas vías de comercialización y de transformación. El sector del cereal está muy concentrado. Prácticamente 4 industrias concentran lo que es el mercado, ¿no? A nivel mundial, que son ADM, no sé si os suena, Archer, Miller, bueno, son multinacionales enormes que controlan, digamos, todo el mercado del cereal, que además están alineadas con esas multinacionales que controlan el mercado de semillas. Pero no solo eso, en los cereales también está concentrada la transformación. Y ahora vamos a bajar un poquito a la tierra. En Andalucía, en la última década, han desaparecido el 66% de las harineras. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que están produciendo cereal de manera local no lo pueden vender, no lo pueden transformar aquí porque no hay ningún molino que se lo compre. Entonces, eso se está barriendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que o se deja de producir cereal, porque os acordabais que antes decía que los mayores productores a nivel mundial son Canadá, Ucrania, etcétera. Pues son grandes productores con enormes extensiones de terreno, con hectáreas donde un propietario puede tener igual en propiedad 1.500 hectáreas, incluso hay fincas hasta de 40.000 hectáreas, que lo que hacen, junto con ese paquete químico, ¿no?, de producción de modelo agroindustrial, hacen que los precios caigan. Entonces a los pequeños productores, a los pequeños agricultores de trigos de la zona ya no les interesa, porque es un producto que realmente no es nada rentable.
Y si encima desaparecen los molinos donde ellos tenían ese acceso al mercado, pues poco a poco se va dejando de lado el cereal. En Andalucía veis que el cereal cada vez hay menos y se está sustituyendo por el olivar, cuando Andalucía tradicionalmente, pues bueno, y por el ecosistema que tiene y por la climatología que tiene, es un lugar fantástico para el desarrollo de secanos mediterráneos, ¿no? Y uno de ellos es el cereal. Y mucha de nuestra fauna, además, está muy vinculada a esos secanos, ¿no? Desde los aguiluchos cenizos, agutardas, toda esa fauna que ahora mismo está en recesión. ¿Por qué? Pues porque el cereal ya no es rentable por todas esas cuestiones que os venía comentando. 67% de harineras desaparecidas en la última década. En cuanto a semoleras, en todo el estado solo hay 8. Os digo sémolas porque la pasta, que es lo que elaboramos nosotros, no se elabora con harina, sino que se elabora con sémola. Entonces, el proceso de molienda es un poquito distinto. Para que se entienda fácil, la sémola es un poquito más gruesa que la harina. Ese cambio, digamos, de granulometría, pues hace que tus texturas de la pasta, a la hora de elaborar la pasta, mejoren. Eso es una cuestión ya un poquito más, que si alguna vez queremos hablar de esto más en continuo, hablaremos, pero preferiría centrarme más en la parte de que entendáis, ¿no? Pues el punto crítico que supone, ¿no? para la agricultura local el que desaparezcan esas estructuras de transformación. Entonces, cada vez los alimentos más kilométricos. En kilómetros, digamos, de distancia, pero también en kilómetros de nuestra cabeza, porque cada vez conocemos menos de cómo se elaboran nuestros alimentos. Entonces, bueno, nosotros tenemos, como teníamos claro que queríamos ir del grano al plato, y como vimos que esto estaba tan concentrado y que no había manera sino de trabajar con la agricultura local, pues mi hermano y yo nos liamos la manta y dijimos, pues nos hacemos una semolera. Entonces, ahora mismo somos, creo que la 9ª semolera, ni siquiera estamos en las estadísticas, y somos una microsemolera, es decir, es una estructura un poquito particular porque realmente nuestro obrador de pasta está dentro de un molino, ¿no? Nosotros recogemos el grano, lo almacenamos, lo vamos moliendo a medida que necesitamos elaborar la pasta y lo hacemos todo en el mismo, digamos, bajo el mismo techo. Entonces ahí, pues bueno, realmente sí que hay una cercanía con la producción y un control de la materia prima, pues un poquito no, total, porque realmente está todo en 3 pasos, lo ves todo, ¿no? Ves el trigo, ves el molino y ves el obrador. Dime, ¿cuánto me quedan? Pues era hasta y media. ¿Ves ahí la hora? Son 24. Vale, no, pues genial, porque bien? estoy ya, vale. estoy ya terminando. Perfecto. Esto sería un poquito de lo que sería nuestro obrador, que también es pequeño, y algo que también es muy importante en cuanto a la salud es lo que decía antes, ¿no? Cómo se elabora ese alimento. Nosotros elaboramos sin prisa. Una pasta industrial se seca aproximadamente en 4 horas, a 100 y pico grados. No deja reposar nada, los almidones se gelifican a esas temperaturas, o sea, quiero decir, es una pasta horneada la pasta industrial, aunque tenga sello ecológico. Nosotras, en cambio, hemos optado por el método artesano, que es molde de bronce para que la pasta a la hora digamos, mantenga una rugosidad que hace que sea porosa y que se absorban mejor las salsas, y un secado a baja temperatura. Entonces, bueno, ahí en la foto se ve un poquito nuestra prensa y el armario. Tardamos entre 24 horas y 40 horas, depende del formato, a la hora de hacer la pasta. En los panes, respecto al punto de vista de la salud, sobre todo de personas que puedan detectar, que tengan cierta sensibilidad al consumo de trigo, son muy interesantes los panes de larga fermentación. Quizá esto suena más, ¿no? Es decir, tú cuando haces una fermentación de más de 24 horas o de 24 horas, las bacterias, las levaduras, digamos que hacen una pequeña predigestión, entonces son panes que son muchísimo más digestivos. Eso es lo que ha cambiado también. No ha cambiado ni el trigo, ni el gluten nos va a matar, ni somos más sensibles ahora, sino que en los últimos 50 años ha cambiado todo. O sea, hemos alterado el ecosistema, hemos alterado la forma de cultivar y hemos alterado la forma de elaborar alimentos. El pan es pan, ya ha sido pan hace 100 años y es pan ahora. Pero hay que hacerlo bien.
Es decir, si hace 100 años fermentábamos 24 horas y ahora fermentamos media hora, coño, algo va a cambiar. ¿Y la culpa es del trigo? No, la culpa es del proceso. La pasta lo mismo. Si la pasta se seca en 24 o 40 horas, que ahí también hay una pequeña autólisis, va viendo sus procesos, pues el producto final es diferente a uno que hayas elaborado con 4 horas. En cuanto al índice glicémico, también tiene bastante que ver esto, porque las pastas secadas con baja temperatura y más largas, y secados más lentos, perdón, sí que la liberación, digamos, de glucosa a sangre es más lenta, porque digamos que se ralentiza. Entonces, bueno, quiero decir que hay muchas cosas que tienen que ver, ¿no? Es multifactorial la cuestión de los cereales, la alimentación y la salud. Y bueno, un poquito vuelvo un poquito al inicio, ¿no? Lo que os decía. Hemos cambiado todo, hemos creado, esa industria agroalimentaria ha creado un problema muy grande que son los contaminantes, el glifosato, microplásticos. Se ha alterado totalmente nuestro microbioma. Al final es lo que hace, digamos, que funcionemos bien. Entonces, a mí no me parece raro que en los últimos 50 años se hayan cuadruplicado las afecciones gástricas. Pero lo que me parece raro es que no hayan aparecido todavía más, porque realmente, o sea, el sistema agroalimentario ahora mismo, o sea, no nos está alimentando, está generando, pues bueno, mercado, está generando mercaderías. Por eso es muy, muy importante conocer los procesos, desde la parte agraria hasta la parte de transformación, y no fijarnos solo en una materia prima, sino todo lo que rodea a esa materia prima. Y luego lo que decía, al final, como dicen, esto es el capitalismo, amigos, o esto es el mercado, amigos. Es decir, la industria agroalimentaria química ha creado un problema, que es un problema de salud, y ahora nos está vendiendo la solución. ¿Y cuál es la solución? Las modas del sin gluten. Entonces, ahora todo el mundo se cree que comer sin gluten es más sano. ¿Quién te vende los alimentos sin gluten muchas veces? Los que se certifican con gluten, la industria agroalimentaria. Casualmente, la agroindustria o la gran industria agroalimentaria, las multinacionales, crean demonios o crean enemigos en aquello que ellos te pueden dar la solución. Últimamente parece ser que todo lo que se genera artesanalmente, que pueden ser panes, pueden ser pastas, pueden ser lácteos, todo es malo. ¿Y quién tiene la solución? La industria agroalimentaria te vende el producto sin gluten, te vende la pastilla sin tal. Entonces hay que tener un poquito cuidado. 2027 de previsión, 36.000 millones de euros en volumen de negocio del sin gluten. Yo lo vuelvo a repetir para que veamos, pues bueno, un poquito por dónde se están moviendo las cosas. Entonces, yo quiero agradecer un poco esos proyectos como La Rendija, como el Enjambre sin Reina, que realmente, o sea, tratan la sostenibilidad desde todos los ámbitos, pero no aisladamente, sino teniendo en cuenta todos los factores. Es decir, la agroecología y la buena alimentación tienen que ir unidas. No me sirve un producto sin gluten sano cuando te lo ha generado, o sea, que dice ser sano cuando a su vez está lleno de aditivos, está lleno de otro tipo de elementos para sustituir esa textura maravillosa que da el gluten, ¿no? Porque el gluten al final lo que nos da son buenas texturas, buenos panes, buenas pastas. Entonces, más allá de las personas que realmente son celíacas y que obviamente tienen ese problema, yo, pues bueno, tendría mucho cuidado en demonizar ciertos alimentos sin saber lo que hay detrás y sobre todo, pues bueno, cómo se cultivan. Lo que es la tecnología alimentaria, o sea, la propia parte de transformación también es de vital importancia y hay que conocerlo para saber de qué manera pues, ese alimento influye de una manera u otra en la salud. Y creo que estoy en tiempo, ¿no? Creo que lo he hecho un poquito lioso porque quería decir muchas cosas, pero bueno, no sé si ha quedado claro un poquito lo que quería decir. Muy claro, Arrate. Sí, muchas gracias. Yo, vamos, creo que ha quedado muy claro y incluso por aquí, por el chat, yo no sé si tú lo ves, Arrate, han surgido
algunas preguntas. Espera, pues a ver. Si no lo ves, yo te la... No, lo debo tener en algún sitio. Espera, si dejo de compartir, yo creo que sí que puedo ver el chat. Vale, mejor. Sí, además de las preguntas, durante la presentación de Paloma también compartieron una pirámide que está en una de las páginas del ministerio, en AESAM. No sé si la ves, Paloma. Pirámide de Naos. Sí, estoy abriendo ahora mismo el enlace. Por si quieres comentar tú también algo. Ah, vale, sí, ahora lo veo. Vale, pues si os parece, vamos en ese orden, ¿no? En el orden que han ido apareciendo las preguntas, la pirámide y después las otras dos que vienen detrás. Vamos, lo de la pirámide no era una pregunta, pero que es curioso cómo sigue estando ahí presente. Sí, no sé si Belén Floriano, no sé si sigue por aquí y si le apetece a lo mejor a ella comentar algo porque ha visto la pirámide o algo así. No sé si... Bueno, sí, ando por aquí. Hola a todas, que somos mayoría. A mí me sigue sorprendiendo cómo las cuestiones relacionadas con alimentación, pues bueno, captan la atención fundamentalmente de las mujeres y pues los hombres están muy bien representados, pero bueno, siguen siendo una minoría. Yo soy profesora de la casa, soy microbióloga, doy clases en nutrición, doy microbiología alimentaria y bueno, todos los temas de la alimentación siempre me han preocupado mucho en el sentido de que yo estoy convencida de que somos lo que comemos y muchas de nuestras cosas y de nuestras enfermedades autoinmunes y muchas de los problemas que nos hemos encontrado en las sociedades actuales vienen ocasionados por nuestros cambios en la alimentación, como eso ha influenciado a nuestra microbiota, esos seres vivos que han evolucionado con nosotros durante toda nuestra historia y que tienen un papel fundamental. Y entonces, pues bueno, todo esto siempre me ha interesado mucho. Entonces, simplemente he compartido ese enlace de esa imagen, la podemos llamar pirámide, la podemos llamar como queráis, porque, bueno, es lo que ahora mismo está promocionando la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición Española, que entiendo que es lo que está, digamos, más aceptado por esa institución, y me llamaba la atención que hubieran incorporado la parte de, pues, bueno, una parte, digamos, de alimentación y una parte de ejercicio físico o de otra serie de cuestiones. Y como Paloma no lo había comentado en su exposición, simplemente por tener más información al respecto, ¿vale? Y bueno, ya aprovecho un inciso solamente para explicaros que, bueno, que me apunté en este acto, en esta sesión, porque pues desde la UPO con otro profesor pues estamos lanzando un proyecto de caracterización microbiana de masas madres panaderas artesanas. Y entonces hemos organizado un curso de verano en Carmona, este verano, un poquito de autobombo, me vais a perdonar, un poquito de publicidad. Eres de la casa, cuenta como cuña del CEI. Vale. Sobre la calidad del pan que comemos. Y entonces, pues, bueno, podéis encontrar información fácilmente en la web de Olavide en Carmona, pero vamos a intentar tratar un poquito, una pincelada de todo, ¿vale? Desde los cereales hasta las harinas, las calidades de las harinas, la importancia de los microorganismos, la importancia de los procesos a la hora de fabricar el pan, y una mesa redonda para analizar la normativa, que supongo que conocéis, que salió hace no demasiado un tiempo, sobre la calidad del pan. Es decir, qué es lo que tienen que cumplir las empresas para poder decir que un pan está hecho, es integral o que tiene unas ciertas características. Y me callo. Nada, muchas gracias, Belén. Muy interesante también comentar, mira, pues con justo la pirámide que has compartido,
efectivamente aparece la actividad física como en la mayoría de las otras también, que sí he comentado como que va apareciendo. Es verdad que no puntualiza qué tipo de actividad física, ¿no? Cuando se hacen recomendaciones a la hora de hablar de nutrición, pero es verdad que sí que se van uniendo poco a poco a todas las recomendaciones nutricionales, como que la actividad física es importantísima como la alimentación, ¿no? Es verdad que esta está bastante matizada en actividad física. Y es una pena que vuelvan a introducir pues toda la parte cosas que no se deben comer y que bueno, que es una pena que no miren un poquito más arriba, que es donde está Harvard, que son los pioneros y la gente que bueno, que mejor lo hacen en esta parte de nutrición y que no introduzcan el plato que bueno, que ya hace 10 años que lo ha introducido y es bastante más ilustrativo. Pero bueno, gracias por la aportación. Un comentario solamente, Paloma, y no quiero acaparar la sesión de preguntas, pero ¿no crees que esto lo hacen un poco como un elemento psicológico para que la gente acepte un poco más o de forma, digamos, no de todo o nada? Porque quieras que no, las chucherías y ese tipo de la bollería industrial está muy imbuida en nuestra sociedad. Entonces, yo te la voy poniendo cada vez menos, pero no de un día para otro, sino como algo psicológico, ¿no? Nos vamos acostumbrando a reducir progresivamente. Bueno, mira, ahí tengo una clara respuesta y es que desgraciadamente cuando se hacen políticas sanitarias, con quien se pactan son con los lobbies de la industria alimentaria. La mayoría de veces que se hacen, por ejemplo, campañas, se hacen de manos de la industria, ¿vale? Vamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hace 2 años o 3 años, quien ganó el premio por el fomento de evitar el consumo de alcohol en adolescentes fue Heineken, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo funciona. Entonces, a la hora de establecer políticas es muy complicado poderlas llevar a cabo por la presión de los lobbies. Vamos, y es algo que se sabe, por ejemplo, a nivel de salud pública, que es donde más o menos me muevo ahora, es complicado que las políticas sanitarias o que puedan ser muy coercitivas porque hay mucha presión y aparte, bueno, porque se sabe a qué colectivos afectan más. Entonces sí que es verdad que hay mucha presión de la industria para que esto no desaparezca, ¿vale? Hay mucha presión y entonces, bueno, pues van siendo pasos lentos y ya pues depende del político con la conciencia, ¿no? de alimentación y con la conciencia de sostenibilidad que tenga el político que le corresponda, pues es donde se van tomando las medidas, que esto también es una pena, ¿no? Que, bueno, que esto va mucho más lento de lo que va la evidencia, como en la mayoría de otras cosas, pero en salud está muy claro y desde la salud pública y desde los prevencionistas trabajamos mucho en esto y sabemos que es complicado. Gracias. Seguimos con las siguientes preguntas que teníamos. Era la siguiente, si no se me ha escapado por ahí alguna, era de Carmen, que decía, hola, mientras hablabas tú, Arrate, hola, ¿sabes si hay alguna relación entre los trigos que se secan con glifosato y su cantidad de gluten? Es decir, trigo más verde, menos maduro, más cantidad de gluten. Yo no me obsesionaría tanto con la cantidad de gluten, sino con su calidad. Sí que, pues sobre todo en zonas frías, donde se utiliza esta práctica que se le llama maduración química, que ya os digo, en Europa está prohibida, pero con la boca pequeña, porque hay países como, pues, yo que sé, en la República Checa o demás, que sí que se ha utilizado para madurar cosechas, pero esto sobre todo se hace en Canadá y en Estados Unidos. Al madurar artificialmente un cereal, si está verde, sí que hay un momento, digamos, álgido que tiene un contenido mayor de proteína, pero esto no tiene por qué estar relacionado con la cantidad de gluten. Normalmente el tipo de gluten o la fuerza viene determinada por la variedad.
y también por la fertilización nitrogenada, es decir, por bueno, unas prácticas que se hacen que en ciertos momentos, digamos, de la fase agraria se fertiliza con nitrógeno, hay un exceso de nitrógeno en la planta, entonces muchas veces presenta glútenes con mayores fuerzas, pero no está siempre correlacionado. Pero vamos, un poquito lo que decía, yo no me obsesionaría tanto con la cantidad del gluten, sino con la calidad de ese gluten y la calidad o digamos las condiciones en las que se ha cultivado un cereal, las condiciones en las que se ha molido, se ha hecho la molienda de ese cereal y las condiciones en las que se ha hecho esa segunda transformación, bien en panadería, lo que hablaba, pues también comentaba Belén antes, ¿no? Con masa madre, con fermentaciones lentas, que influyen mucho en una calidad de pan, y en el caso de la pasta, pues la elaboración también, digamos, lenta, que en sí en un parámetro tiene más o menos gluten, porque ya os digo, es que no es comparable, porque el gluten, al ser una proteína tan heterogénea, no compararla por valores absolutos no tendría mucho sentido respecto a lo que es un análisis de salud o de calidad. No sé si te respondo, Carmen. Esto, claro, al ser virtual es un poco raro, ¿no? Si sería presencial sería un poco más fluido todo, pero bueno, yo espero haberte contestado. Suelen tener eso, algo más de proteína, pero no tienen por qué tener más gluten. Te preguntan también, Arrate, qué cereales consideráis que se adaptan mejor al cambio climático. Pues los que se adapten a un secano, a un cultivo con pocas necesidades hídricas, porque realmente lo que se nos está viniendo encima son años con cada vez más sequías o más irregulares. Entonces, por ahí tendrán que ir los tiros. El trigo, por ejemplo, es un clásico del secano mediterráneo, entonces probablemente ahí va a estar. Es un cultivo que si se hiciera de manera agroecológica, si hiciera bien como hay que hacerlo, pasaría de ser un monocultivo, que es lo que vemos ahora casi en todas las fincas, a ser un cultivo lleno de biodiversidad, lleno de riqueza. Entonces, bueno, el cambio climático habrá que ir buscando, pues eso, esos cereales que se adapten o que tengan menos necesidades hídricas. Sí que es verdad que algunas variedades tradicionales de trigos, no todas, en algunas, pues bueno, se ha visto, hay un estudio de la Universidad Pablo de Olavide también, pues bueno, que desarrollan un sistema radicular más grande, por lo tanto son un poquito más resilientes en cuanto a la sequía, porque al tener una potencia de raíces más fuerte, pues bueno, aprovechan mejor los escasos recursos hídricos, incluso en años que te vengan mal dados, pues bueno, son capaces de sacar algo de cosecha frente a esas variedades más productivas o más modernas, que es verdad que asociadas a esa fertilización química, a esos herbicidas, incluso a los regadíos, te dan producciones muy grandes. Pero en el momento que fallen los riegos y ese paquete, digamos, de fertilizantes, son variedades que no tienen capacidad, que no producen. Entonces, pues bueno, en un contexto, digamos, de sequía, pues quizá el estudiar o el retomar esas variedades tradicionales y hacer un estudio un poquito más profundo sobre ellas, creo que puede ser interesante. En el chat he compartido un artículo escrito por Gloria Guzmán y bueno, más autores en relación a lo que comentaba Ratel. Sí, es su equipo quien ha hecho digamos, la investigación. Nosotros hemos colaborado también en ese proyecto, entonces, bueno, aún así, es verdad que son fases y yo creo que es algo que todavía hay mucho campo de investigación. Es decir, cuando se dice que la agricultura ecológica es no hacer nada y dejarlo ahí, es todo lo contrario. La agricultura ecológica es estudiar, observar, investigar. Entonces, bueno, estaría bien pues, que desde las instituciones, digamos, o desde la academia, por llamarlo de alguna manera, también hubiera un poquito más de apoyo en esa vía, ¿no?
en empezar a trabajar esas líneas y no solo lo que está enfocado a mercado o a los lobbies que comentaba Paloma, etcétera. Arrate, a mí sí me ha surgido una pregunta en relación a lo que dice. Está prohibido la maduración con glifosato aquí en Europa, pero si las pastas que consumimos se abastecen de trigo que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, al final el producto que se consume se considera que es europeo porque la transformación se hace aquí, o eso sí se tiene en cuenta. No, el etiquetado no es claro y de hecho el etiquetado se encarga bien de no decirte cómo se han hecho las cosas. O sea que al final estamos consumiendo los cereales que tienen este tipo de maduración, ¿no? Sí, no en las tomas digamos, cuando se analiza la orina de las personas, creo que Paloma, tú comentabas, ¿no? En tu charla que en el análisis de orina de la mayor parte de la población, menos orina hay de todo. Entonces eso llega de algún sitio. Entonces, sí, el glifosato lo tenemos, por desgracia, está presente en todo nuestro organismo. Yo no soy experta en ello, obviamente, pero es verdad que sí que últimamente se está apuntando que, bueno, que tiene su lógica. Es decir, el glifosato también actúa, además de herbicida, es un antibiótico, etcétera. Entonces, si desde que somos chiquitinas lo vamos ingiriendo, aunque sean cantidades pequeñas, pero a diario, digo glifosato como cualquier otro contaminante que pueda venir de la alimentación, al final va a haber cambios en nuestro organismo y si se va alterando nuestro organismo, pues es lógico que por un lado o por otro pues vayan apareciendo dolencias pues que quizá antes no estaban tan presentes. Y ¿por qué no? Bueno, en Italia hubo una polémica del copón para arriba porque sí que este tipo de maduración en los cereales se hace masivamente, por lo tanto sí que se encontraron restos de glifosato, sobre todo en cervezas, en pastas, y hubo una campaña bastante potente que obligara al etiquetado de la procedencia del origen del grano. En Italia, claro, la pasta es toda una institución. Y finalmente la normativa que sacaron es que tú puedes etiquetar si quieres el origen de tus granos, pero no estás obligado a hacerlo. Entonces, el consumidor no sabe de dónde viene. Es prácticamente imposible seguir la trazabilidad de una harina o de una pasta en ese sentido, por el etiquetado, porque no viene. Nosotras ponemos donde se ha cultivado el grano, pues un poco por eso, ¿no? Para transmitir la importancia del mantener la agricultura local, de mantenerla, pero no solo como medio de mantener los pueblos vivos, sino también de mantener toda una salud, digamos, de la sociedad. Las pastas industriales no te marcan el origen pero vamos, las pastas o cualquier otra cosa, ni las barritas de sésamo de lo que, o sea, cualquier cosa que vayas a comprar es complicado saber el origen. Sí, para unificar un poco de lo que dice Belén, a cosas que has comentado tú, Arrate, sobre todo de por qué empieza a haber como muchas más sensibilidades o por qué también hay una cantidad de celiaquía mucho más alta. El tema de la microbiota, por ejemplo, es un tema muy importante. Si efectivamente estamos consumiendo una cantidad súper grande de químicos, de cosas que destrozan nuestra flora, aparte de que claramente dañan, ¿no? nuestros epitelios y modificando cómo se hacen los alimentos desde todo el procesamiento, eso genera un impacto en nuestra salud, ¿no? Todo esto de no contar, efectivamente no hay ningún producto y ya es una lucha que hayan conseguido poner los ingredientes en orden y que aparezcan todos y que tengan que aparecer todos porque ha sido muy difícil. Que no aparezca cómo se hacen las cosas, tú no sabes ni a cuántos grados están hechas las cosas, por ejemplo, que es otra de las cosas que degradan mucho los nutrientes, ¿no? La temperatura a la que y el tiempo de cocción, por ejemplo, eso no aparece en ninguno de los etiquetados y sería también uno de los caminos de crear una política alimentaria que haga mucho impacto en eso. Porque sucede una cosa, cuando tú entras en un supermercado, en una gran superficie, ahora que quieren poner esto de el Nutri-Score, entiendo que habéis escuchado, ¿no? Quieren poner unos semaforitos. Todo lo que va a tener semáforos son los procesados,
porque normalmente una manzana no va a tener un Nutri-Score de una... Entonces esto puede llegar a confundir a veces de que lo que lleva una cosita verde, que se supone que es bueno, pues es más sano que comprar fruta y verdura, ¿no? Y aquí es complicado bueno, por eso lo de la información me parece como muy importante de ser muy claros y no introducir muchas de las cosas que introducen y de poner los paquetes y de entender que el proceso, cuanto mejor, más local, efectivamente, como dice Rate, que además se haga lo más tradicionalmente posible, pues eso beneficia mucho a los nutrientes en sí de la alimentación y creo que es, vamos, claramente la causa del impacto en salud que está teniendo y que hay mucha evidencia ahora mismo, ¿no? Yo sería incluso un poco más radical, es decir, yo no pondría toda la información en todos los alimentos, porque realmente no todo el mundo tiene por qué conocer la tecnología alimentaria de cómo se altera un nutriente con X temperatura, con el proceso. Es que yo simplemente pediría que los organismos que velan por la salud pública, que pues desde la Agencia de Seguridad Alimentaria o la EFSA en Europa, que directamente prohibiera este tipo de prácticas. Es decir, si ya hay evidencias en las que el glifosato parece ser que está alterando ese microbioma y empieza a haber una aparición de dolencias a gran escala, ¿por qué no se prohíben? Es decir, el año pasado España amplió la moratoria del uso de glifosato, no para maduración, pero sino para otro tipo de usos en agricultura. Y tenemos una cantidad de pesticidas que se utilizan sistemáticamente en la agricultura que es tremendo. Yo ojalá que lleguemos a un punto en el que ni siquiera sea necesario tener una etiqueta en el alimento, porque realmente ya sabes que ese alimento está bien y no tienes que hacer un máster en nutrición para saber qué hay detrás de eso. Es que al final, no lo sé, yo no entiendo eso, cómo se permiten ciertas prácticas y luego ante otras, no sé, entre otras cuestiones, pues se toman medidas. A mí no entiendo muy bien, ¿no?, cuál es la vara de medir. Bueno, sí que la entiendo, que probablemente pues eso, intereses de mercado, pero con algunas cuestiones en las que ya se ha visto que realmente están afectando de manera masiva a la salud, ¿por qué no se toman otro tipo de medidas un poquito más drásticas? Es decir, pedirle al 90% o al grueso de la población que sepa o entender una etiqueta y que sepa cuántas calorías tiene que consumir para esto, para lo otro, me parece un exceso. Yo creo que eso debería venir ya de per se, es decir, que un alimento que llega al consumo, digamos, al consumo, que ya esté garantizado que es un alimento seguro y ya está. Es decir, en el documental que alguien ha puesto de verdad, si podéis verlo, os lo recomiendo. Es un poquito largo, pero sobre todo la última parte habla de esto, ¿no? De cómo digamos, quien legisla al final no puede tomar ciertas medidas porque entra en competencia con los tratados de libre comercio, con intereses, digamos, de la agroindustria. Hace 2 años, ¿cuándo se firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá? Pues creo que hace 2 o 3 años, pues como a través de todo este tipo de mecanismos, pues estamos favoreciendo prácticas, digamos, agroindustriales que al final están enfermando a la población. Entonces, sí, las etiquetas obviamente tienen que aparecer y tienen que estar indicado y tienen que ser claras, pero yo creo que deberíamos también, o sea, se debería garantizar que los alimentos, pues eso, no vengan con este tipo de cosas. Creo incluso que es más de sentido común alguien que se come un postre lleno de azúcar, sabes perfectamente lo que te estás comiendo y eres consciente de que quizá eso no sea bueno, pero tú ya sabes y tú te puedes regular, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, joder, a mí me parece más doloroso que aparezca en un producto infantil lleno de azúcar la etiqueta de biológico hecho con fruta que no sé qué, que un donut. Porque alguien sabe que a un niño no se le puede dar un donut, pero si de repente te aparece un botecito que parece que es súper sano, pero está lleno de porquerías
La gente interpreta que ese producto es sano y se lo da a los niños y a las niñas. O sea, a mí este disfraz alimentario que hay en muchos de los productos industriales me parece, pues bueno, fascinante, ¿no? Creo que debería haber otro tipo de legislación, además de la información, claro. Bueno, yo creo que nos podríamos extender aquí infinito, porque a mí se me ocurre seguir debatiendo esto un montón. Porque es verdad que hay muchas cosas que seguridad no es sostenibilidad. Y cuando se habla de seguridad y se habla de seguridad alimentaria y se plantan las bases de seguridad alimentaria, lo que se buscaba es que no murieras básicamente nada más ingerir los alimentos porque estaban contaminados, ¿no? Y todo empieza a partir de ahí. Y entonces de ahí, bueno, pues la escala va hacia unas locuras, que es lo que tenemos ahora, que no es tan regulado. Pero sí, desgraciadamente tiene que ver con todo esto de los tratados de libre comercio y de cómo está estructurado, bueno, la industria, que la controla. Al final son grandes empresas, pero pocas, y son las que deciden la mayoría de las cosas, ¿no? A nivel salud pública se intentan hacer muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, como ya se ha visto en un momento como ahora, es que salud pública hay poca en España y hay muy pocos recursos y se nos escucha poco a los salubristas. Entonces, bueno, pues espero que esto también cambie y que poquito a poco podamos ir dando pasos, porque, bueno, hacernos visibles a veces es complicado, ¿no? Y los discursos así, a la gente no le gusta escucharlos porque también es responsabilizarse de su salud y hay una gran masa que bueno, pues que prefiere no hacerlo porque la cultura también los anima a no hacerlo, ¿no? Es una masa muy grande y es más complicado de simplemente saber que un donut es malo y no se lo dan a los niños. Desgraciadamente no es así, la gente le sigue dando donuts y batidos de chocolate, ¿no? Ojalá, pero es un gran debate súper interesante que, vamos, que yo encantada de hablar contigo, Rate, y quedar un día y extendernos mucho. Sí, pero que me refería que es más sencillo desde el punto de vista del trabajo de la prevención hacer ver que una bollería industrial puede ser insana, que no algo que va disfrazado de saludable puede ser insano. O sea, lo que quería decir era realmente eso, sí, obviamente nos falta un montón de información en prevención, pero me refería más a eso, ¿no? Sí, que no debería de haber un pan no saludable que se llame Silueta o galletas Digestive. Esto lo hemos hablado en algunas charlas, ¿no? Simplemente cosas tan sencillas como esas, ¿no? Que deberían estar reguladas. O los Actimel o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Sí, o lo que decíamos, que aparezcan contaminantes en los alimentos. Eso a mí me parece más grave todavía. Bueno, no todavía, o sea, no es comparable, las dos cuestiones son graves, pero no sé, que te aparezca un herbicida o el tema de los plásticos o los disruptores hormonales, etcétera, o sea, es que es un largo etcétera que dices, madre mía. Bueno, sin duda es un tema que da para mucho debate y bueno, este tipo de charla y de jornada está bien para... Bueno, yo creo que las personas que se han conectado esta tarde ya están concienciadas, pero para seguir reflexionando y planteándonos las formas que tenemos de consumir y también, como ha apuntado por ahí Belén, que como personas consumidoras también tenemos el poder de ir decidiendo y bueno, ir luchando contra estos lobbies. Yo me voy apuntando también que sigue siendo un tema de interés para que las siguientes sesiones, jornadas que se organicen desde el 6 Cambio le sigamos dando continuidad al tema. Y bueno, como empezamos diciendo que empezábamos con puntualidad y que terminábamos con puntualidad, son las 7 de la tarde. Yo creo que bueno, si hay alguien que tenga una última pregunta que diga, no me voy esta tarde sin hacerla, que aproveche ahora. Si no, pues nada, si os parece, dejamos también por finalizada la sesión. Muchas gracias a ambas, bueno, y a Ángela también, por la organización de la actividad, por vuestra participación, a las personas que han asistido por vuestras aportaciones. Un saludo, Belén, muchas gracias por tu aportación también.
Y bueno, pues deciros que desde el CEICAME vamos a seguir organizando actividades. Yo aprovecho de nuevo mi cuña publicitaria, la semana que viene tenemos la Semana de la Tierra y después pues cualquier cosa nos podéis localizar en el correo electrónico, en la página web, en las redes sociales y nada, saludos y a cuidaros. De alimentaros bien. Y alimentaros. Muchas gracias a vosotras por organizar estas cosas. Muchas gracias, sí. Y a gozar también alimentándose, que eso también es salud. Hombre, por supuesto. Pues bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.